En este webinar de hoy vamos a hablar del aprendizaje organizativo, es decir, del aprendizaje del conjunto de la organización y también del aprendizaje de las personas que constituyen o que forman parte de la organización. Quizás sea uno de los temas más interesantes porque del aprendizaje organizativo y del aprendizaje individual dependen el funcionamiento de la empresa, tanto en la actualidad, lo que hemos llamado explotación, y también para ver, intuir, prospeccionar, investigar eh, posibilidades futuras, que es lo que hemos llamado explorar. En los fundamentos de estas transparencias que les presento hoy están en un libro importantísimo, seminal, que yo creo que apareció hacia 1993, más o menos, es decir, que es un libro que tiene ya bastantes años, que se llama La Quinta Disciplina, y el autor Peter Senge. He tenido la suerte de trabajar con él, lo conozco personalmente y la verdad es que es una persona extraordinaria y este libro, como digo, es un libro importantísimo para todos los que quieran profundizar en el tema que hoy les presento. Les recuerdo, se llama La Quinta Disciplina. Aquí nos vamos a referir a la definición del doctor Peter Senge, el autor del libro que acabo de citarles, que responde a la pregunta ¿qué es una organización que aprende? Y él mismo, Peter Senge, dice, es una organización donde la gente continuamente expande sus capacidades para crear los resultados que realmente desea. O sea, primer asunto, está continuamente aprendiendo, expandiendo sus capacidades para obtener los resultados, crearlos primero, obtenerlos después, que realmente desea. Ese es un punto. El segundo punto es, donde se alimentan, se estimulan patrones de pensamientos nuevos. A este concepto está vinculado el de modelos mentales que veremos más adelante, pero ya les he hablado sobre los modelos mentales en otros webinars. Y por lo tanto, podríamos decir, donde aparecen modelos mentales nuevos, se alimentan, donde la aspiración colectiva es libre y la gente está continuamente aprendiendo a cómo trabajar juntos y a cómo aprender juntos. Esto es lo que llama Peter Senge una organización que aprende y que es lo que vamos a abordar en este webinar. Por lo tanto, es una organización que es capaz de reinventarse a sí misma de forma constante. ¿Qué es reinventarse a sí misma? Reinventarse a sí misma es adaptarse a los cambios del entorno. Recuerda que hemos hablado ya muchas veces del entorno, todo lo que rodea a la empresa, los clientes, los proveedores, los sistemas tecnológicos, las normas o regulaciones gubernamentales o del Estado, los accionistas, todo eso es el entorno. Y ese entorno varía continuamente, aunque en el día a día no nos demos cuenta de ello. En uno de los webinars anteriores yo les planteaba la siguiente pregunta. Piensen ustedes de todos los objetos que tienen hoy a su alrededor o las prendas que visten
o los utensilios que utilizan, ¿cuántos de esos existían en la forma actual hace 30, 40, 50 años? Seguramente llegarán a la conclusión de que existían la mitad o menos. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es un cambio en el entorno. Y ese es el cambio en el entorno que solamente se puede adaptar a él la organización que se reinventa de forma constante. ¿Cuáles son ¿Cuál es el marco de referencia de las organizaciones que aprenden? Yo les citaba el libro de la quinta disciplina de Peter Senge, y él, Peter Senge, el autor, dice que son 5 las disciplinas que hay que aprender o que tenemos que incorporar para que precisamente nuestras organizaciones sean organizaciones inteligentes, organizaciones que aprenden. Lo primero es la construcción de una visión compartida. Como vamos a ver cada uno con más detalle, no me extiendo más ahora. El dominio personal, es decir, el conocernos a nosotros mismos y saber cómo podemos activarnos, controlarnos, estimularnos, etc. Los modelos mentales, que son las formas que tenemos de ver el mundo que nos rodea, pero también nuestro mundo interior, y que dependen de factores diversos, entre los que se pueden incluir la familia y el entorno en el que hemos nacido, en el que hemos vivido, la parte del mundo en la que vivimos y muchas más cosas. El aprendizaje en equipo, que no es lo mismo que el aprendizaje individual. El aprendizaje en equipo tiene muchísimas más potencialidades porque, como saben ustedes, y hemos hablado de los equipos también en algún otro webinar, los equipos son la forma de funcionamiento normal de las empresas actuales, y de poco sirve que un miembro del equipo aprenda mucho si el resto no aprende nada. Y el quinto, que es la quinta disciplina, la llama a Peter Senge el pensamiento sistémico. ¿Y qué es el pensamiento sistémico? Es entender que cualquier parte del sistema que es la empresa está conectada con todas las demás partes, y que una acción que se toma en cualquier área, departamento o función de la empresa puede afectar y afecta de hecho a todas las demás partes de la empresa. Es decir, ver a la empresa como un sistema de partes interrelacionadas, y que solamente se entiende el sistema si se le mira en su conjunto. Cuando intentamos utilizar un método, digamos, analítico de ver de qué componentes o qué componentes forman parte del sistema, ahí vamos a entender muy poco. Solo vamos a entender el sistema cuando lo vemos en su conjunto y cuando vemos cómo unas partes se interrelacionan con otras y cómo todas las partes confluyen y contribuyen al todo de la empresa. Y pensar siempre que una intervención, una acción en una parte de una organización puede afectar, sin que nosotros nos demos cuenta, sin que lo sepamos, a otras partes de la organización. Y el pensamiento sistémico lo que pretende justamente es que nos demos cuenta de que del todo, no de las partes, sino del todo. ¿Qué es la visión compartida? Hemos hablado de la visión y hemos hablado también de que modernamente quizá se está sustituyendo la palabra visión por la palabra propósito. Es decir, ¿qué es lo que realmente justifica
la existencia de nuestra empresa? ¿Qué es lo que realmente nos motiva como grupo a aprender, a aplicar lo aprendido y a avanzar? ¿Qué es la excelencia? Eh, ¿Y qué es lo que nos impulsa a buscarla? Porque queremos buscarla, no porque nadie nos obligue a ello. El propósito o la visión, como les digo, es el buscar el fundamento de por qué existimos como organización, como empresa, qué bienes o servicios ofrecemos al mercado que son auténticamente diferentes, que son genuinos y que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Y en definitiva, el propósito, como les digo, pues es esa visión compartida, por lo tanto supera y está por encima de lo que pudiéramos llamar la visión individual, porque este es el propósito de todo el grupo, de toda la organización. ¿Qué sucede cuando un equipo desarrolla una visión compartida? Pues si vemos en las 3 flechas que aparecen en la transparencia, en primer lugar vemos que las flechas interiores, las flechas que forman parte de la gran flecha verde, están cada una por su lado, cada una orientada en una dirección, pero a medida que vamos encontrando ese propósito o esa visión compartida, las flechas se van alineando todas en el mismo sentido, que ese sería la flecha verde intermedia, y la de la derecha del todo es donde esas flechas son de más grosor, es decir, tienen mucha más importancia y se forman sinergias, porque los individuos no deben sacrificar sus intereses personales a los del equipo, sino que la visión del equipo tiene que ser una extensión de la visión personal. El propósito del equipo tiene que ser una extensión del propósito personal. Esta es la visión compartida. Por lo tanto, Stephen Covey, que es otro de los grandes autores modernos del management o de la gestión empresarial, nos dice que la visión, el propósito, es encontrar el camino. Luego tenemos que alinearnos todos en el camino y finalmente facultar, es decir, para que todos tengamos el poder, estemos empoderados, aunque la palabra no me gusta, para actuar en conjunto. Y esa es una tarea fundamental del liderazgo de Covey, que es el autor que comentamos en esta transparencia. Viene luego la segunda de las disciplinas, el dominio personal, que implica clarificar y profundizar en nuestra visión o en nuestro propósito personal, enfocando nuestras energías, desarrollando paciencia y viviendo la realidad objetivamente. En otro de los webinars que ya les he presentado, les proponía que como una manera de conocernos más nosotros mismos es que intentemos el ejercicio puramente mental, lógicamente, de salirnos de nosotros mismos y desde fuera observarnos. También, por supuesto, captar cómo nos observan los demás. Y a partir de ahí, saber si cómo nos observamos y nos observan los demás es congruente con la vida que queremos llevar o que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, cambios adaptativos. Porque cuando tenemos un dominio personal, cuando sabemos quiénes somos,
por qué hacemos las cosas que hacemos, qué nos motiva, qué nos desmotiva. Somos capaces de conseguir resultados que realmente nos interesan y de una manera consistente, de una manera continua. Y tenemos que estar comprometidos con nuestro propio aprendizaje durante toda nuestra vida. Esta es la mentalidad de crecimiento frente a la mentalidad fija que les presentaba en uno de los primeros webinars de la doctora Carol Dweck. En la mentalidad de crecimiento adquirimos el compromiso de aprender mientras nos dura la vida, mientras vivamos. También les he hablado muchas veces del doctor Viktor Frankl, pero nunca les había mostrado una foto suya. El doctor Viktor Frankl, judío, estuvo en los campos de exterminio nazis. Afortunadamente salió de ellos vivo, se hizo un gran psicólogo y psiquiatra y ejerció durante muchos años en Norteamérica. Y él tiene un libro famoso sobre el sentido de la vida y dice que la existencia humana tiende más allá de sí misma, tiende siempre hacia un sentido. Precisamente él cuenta que ese sentido de la vida que él descubrió en los campos de concentración le permitió o le ayudó a seguir vivo y con esperanza de salir vivo de allí. Y desde esta perspectiva, dice Frankl, la existencia humana no se afana por el placer o el poder, sino más bien por el cumplimiento de un sentido. De Viktor Frankl es también la frase que les he presentado y comentado muchas veces, aquella que dice que entre el estímulo y la respuesta siempre tiene que haber un espacio, y ese es el espacio de nuestra libertad, que es el espacio de nuestra reflexión, para no actuar impulsivamente cuando recibimos impulsos o cuando recibimos estímulos, nunca responder rápidamente, que haya un periodo de reflexión entre el estímulo, entre la demanda, entre la petición y la respuesta que vamos a darle. En la visión compartida y en el dominio personal, lo presenta Peter Senge, el autor de la quinta disciplina, como dos manos que tienen en el medio un aro, una arandela de goma, y la tensamos, la estiramos, y la mano inferior representa la realidad actual y la mano superior representa la visión o el propósito. Y entonces, dice Peter Senge, que la esencia del dominio personal estriba en aprender a generar y mantener la tensión creativa, que es lo que nos permite seguir aprendiendo y seguir manteniendo nuestro propósito en nuestras vidas. Creo que esta es una imagen bastante gráfica de lo que es el dominio personal, que es como estamos continuamente tensando la goma para llegar a una visión, a un propósito compartido y más general. Luego hay aquí unas frases de filósofos orientales. El que conoce mucho de otros puede enseñar, pero el que se entiende a sí mismo es más inteligente. Y otra frase, el que controla a otros puede ser poderoso, pero el que se ha dominado a sí mismo es aún más poderoso.
Estas son frases para la reflexión de cómo lo importante es el dominio personal, el control, el aprendizaje sobre nosotros mismos. Viene luego otra disciplina que es el aprendizaje en equipo. Ya hemos dedicado 2 webinars a los equipos y hablábamos de cómo en el equipo hay que atender a 2 demandas o a 2 funciones fundamentales. Una, la tarea para la que el equipo se ha creado y para la que el equipo funciona, la tarea que el equipo tiene que lograr, pero otra, la atención a las personas que forman el equipo, para que aprendan, para que se sientan formando parte de un grupo y que ese grupo les dé sentido a su vida y a su trabajo. Por lo tanto, el aprendizaje en equipo, y de nuevo son palabras de Peter Senge, consiste en crear el espacio para conversaciones generativas. Generativas quiere decir que creen algo nuevo, que no sea hablar siempre sobre lo mismo, porque si hablamos siempre sobre lo mismo nunca vamos a avanzar. Y acciones también concertadas, es decir, de común acuerdo. Cuando la gente habla y escucha a los demás, esto recuerden que hablar y escuchar lo hemos presentado en otro webinar como alegar, que es cuando hablamos, estamos alegando, estamos defendiendo nuestra postura, e indagar, que es escuchar lo que la otra persona o las demás personas tienen que decirnos. Se crea así un campo de alineamiento que produce un tremendo poder para inventar realidades nuevas por medio de la conversación y que esta conversación, que este pensamiento se convierta en acciones reales. Los modelos mentales. Ya al principio de estos webinars, cuando les hablaba del cerebro, les hablé de los circuitos cerebrales con los que nacemos o los que se desarrollan en los primeros años de nuestra vida, en los que radican los modelos mentales, es decir, el cómo hemos nacido, cómo hemos sido criados, cómo nos hemos desarrollado en grupos, cuáles han sido primero nuestras relaciones de nuestra familia primaria, luego nuestras relaciones más sociales más extensas, o la familia extensa, o grupos de amigos, o más tarde en las escuelas, o en las universidades, donde sea. Hemos ido aprendiendo y al mismo tiempo nos han dejado una impronta de cómo ver la vida. Dice Peter Senge que los modelos mentales son como los cristales de colores, que si cambiamos el cristal con el que miramos, podemos ver las cosas de otra manera. El trabajo de coaching muchas veces, por no decir siempre, consiste en analizar los modelos mentales y ver en qué medida esos modelos mentales nos están ayudando a desarrollarnos o están frenando nuestro crecimiento. Y si ocurre esto último, tenemos que descartar estos modelos mentales y sustituirlos por otros. Los modelos mentales primero empiezan a operar cuando nos miramos hacia adentro, cuando descubrimos cómo vemos el mundo nosotros mismos. A veces esa visión del mundo o mirarnos a nosotros mismos está como sumergido, están como debajo de una mesa. Si nosotros estamos sobre la mesa y operando sobre la mesa, no vemos lo que está debajo. Tenemos que hacer el esfuerzo de coger lo que está debajo, ponerlo sobre la mesa, y cuando lo ponemos sobre la mesa somos capaces de analizarlo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer con los modelos mentales. Y luego esta es la quinta
disciplina se llama el libro, y el libro dice que la quinta disciplina es el pensamiento sistémico, perdón. Y se trata de ver nuestra vida, a nuestra empresa, ver a nuestro cuerpo también, que nuestro cuerpo es un sistema, y es un sistema que funciona como un todo. Bueno, pues un equipo y una organización son también sistemas que deberían funcionar como un todo, no siempre lo hacen. Por lo tanto, es de ver las piezas esenciales, de ver las piezas por separado, a verlas más bien cómo operan entre sí. De verdades absolutas que no existen a interpretaciones coherentes, del individuo a la comunidad y de la resolución de problemas a la creatividad. Los modelos mentales, como les digo, pueden ayudarnos a desarrollarnos o pueden ser un freno, una dificultad para desarrollarnos. Cuando son un freno o una dificultad, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que mirarnos dentro de nosotros mismos. A veces esto no es posible, como la idea de salirnos de nosotros mismos y mirarnos desde fuera. A veces esto plantea dificultades, y si ustedes están interesados en conocer sus modelos mentales y cómo operan en ustedes, hagan estos ejercicios y, mejor aún, si pueden y si quieren, trabajen con un coach para descubrirlos, porque seguramente van a descubrir modelos mentales que les son útiles y van a descubrir otros que hay que descartar porque están interfiriendo en el desarrollo de nuestras vidas, de sus vidas. Por lo tanto, ¿cuáles son las competencias claves del aprendizaje? Primero, una orientación creativa, un sentido de propósito y de dominio personal, lo que antes llamábamos la visión, pero ahora se está en muchos ámbitos, en muchos entornos, el término visión se está sustituyendo por el término propósito. Eso nos lleva a conversaciones con los demás, generadoras, que quiere decir que son capaces de traer cuestiones y asuntos nuevos o enfoques nuevos, y ahí intervienen el diálogo y los modelos mentales. Y luego está la perspectiva sistémica, no ver nuestro departamento o nuestro área de la empresa o de la organización como separado, como aislado de los demás. Imaginemos que tenemos un producto excelente o un servicio fantástico, pero resulta que tenemos una persona que atiende a los pedidos por teléfono y que esa persona maltrata a los clientes. Pues si no somos capaces de descubrirlo y de cortarlo de raíz, naturalmente, puede ocurrir que si nos centramos solamente en que nuestras ventas están bajando ¿y a qué pasará? Porque nuestro producto es casi perfecto, si no nos damos cuenta de que en otra parte de la empresa se está socavando, por no decir dinamitando, la buena calidad de nuestros productos. Por eso tenemos que ver a la empresa en su conjunto. Y a veces tenemos el defecto, el error, el modelo mental, porque a veces se nos ha enseñado así, de ver las empresas como un conjunto de silos que están aislados entre sí. La propia enseñanza del management, cuando separamos la contabilidad y las finanzas del marketing y de la estrategia y de los recursos humanos, estamos contribuyendo a esa falta de visión sistémica, porque lo ideal sería que si estamos analizando una empresa o una organización, viéramos a la vez sus finanzas,
a la vez su sistema operativo, su sistema productivo, a la vez las relaciones personales, que lo viéramos todo y que esa visión total es lo que se llama pensamiento sistémico. ¿Qué significa desarrollar una cultura de aprendizaje? Pues en primer lugar, una cultura basada en valores humanos trascendentes de amor, asombro, humildad y compasión. Cuando me refiero al amor, no me refiero al amor romántico, o no me refiero solamente a él. Hay un gran neurobiólogo chileno que se llama Maturana, que dice que todos los humanos tenemos aproximadamente la misma inteligencia, porque todos los que somos capaces de utilizar el lenguaje tenemos que tener una inteligencia bastante desarrollada. La prueba es que somos los únicos mamíferos que la hemos desarrollado en toda la historia del mundo y de la humanidad. Y dice Maturana, cuando me refiero al amor, no me refiero dice Maturana, perdón, todos tenemos la misma capacidad para aprender, pero luego lo que nos diferencia en el aprendizaje a unos de otros son las emociones positivas, y entre ellas la más importante es el amor. Y, añade Maturana, no me refiero al amor romántico, sino al amor que consiste en tener en cuenta al otro. Dice, si yo voy andando por un bosque y de repente veo un pequeño reptil por el suelo y en lugar de pisarlo, doy giro para no tener que hacerlo, ahí estoy mostrando mi amor por esa parte de la naturaleza. Ese es el amor al que se refiere Maturana. El asombro quiere decir estar siempre dispuestos a que otras personas con las que contamos poco o con las que no contamos puedan asombrarnos, porque pueden tener ideas. El problema es que si nosotros tenemos un sistema que las tapona, un sistema que lo que hace es aplastarlas, un sistema que lo que hace es que la gente que tiene ideas las deja a la puerta de la empresa, de la fábrica, del taller, de la oficina, porque sabe que dentro no son valoradas, esa persona no va a tener ideas y no va a poder asombrarnos nunca. Y nos asombraría, por ejemplo, saber que muchas de esas personas en sus ratos de ocio son creativos, hacen colecciones magníficas, pintan, escriben, hacen muchas cosas que también serían útiles en la empresa y que, sin embargo, no se les tiene en cuenta. La humildad. La humildad es el reconocer que somos, a pesar de todo, somos vulnerables y que necesitamos ayuda de los demás, que nosotros por nosotros mismos somos muy poco y somos mucho más cuando estamos juntos. Y la compasión. La compasión no en el sentido solamente de padecer con, que sería la compasión, sino en el sentido de que nos interesen, nos atraigan, nos conmuevan las acciones, las perspectivas de otras personas. Por lo tanto, también hay que desarrollar prácticas para conversaciones, como ya hemos hablado ya, generadoras y acciones coordinadas, y luego la capacidad para percibir la empresa como un todo, como un sistema. No me cansaré nunca de repetirles que la mayoría de las empresas tienen departamentos que más se parecen a silos, aislados unos de otros, y por lo tanto donde la colaboración es solamente dentro de los silos, pero no entre los silos, y incluso la enseñanza de las técnicas de la gestión empresarial y la enseñanza del management lo que hace, en lugar de tratar de eliminar este problema, lo que hace es quizá cultivarlo,
porque hablamos del marketing como separado de las ventas como separado de las finanzas separado como de la gestión de las personas, cuando realmente todo está relacionado. Por eso, ver la empresa como un sistema es importante. Si ustedes me lo aprueban, tengo pensado hacer un segundo ciclo de webinars pasado el verano y allí les presentaré una forma de cómo representar gráficamente los sistemas y, por lo tanto, poder entenderlos y poder trabajar con ellos. Aquí tenemos el aprendizaje individual, el aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizativo. A los tres ya nos hemos referido. La cuestión ahora es qué es el aprendizaje y cómo aprendemos realmente los seres humanos. Pues hay el aprendizaje libresco, que es más propio de las escuelas o de las universidades, pero el aprendizaje adulto va muy vinculado a la acción. Hacemos algo, primero, bueno, pensamos algo, lo hacemos y de esa acción aprendemos. Y aprendemos si tenemos que repetir la acción o tenemos que modificarla. Y por lo tanto, no podemos separar el aprendizaje teórico de la práctica. No podemos separar la teoría y la práctica. Son inseparables. Porque cuando las respuestas son inciertas, y casi todo es incierto, como ya hemos visto en muchos otros webinars, o desconocidas, cuando el ambiente es inestable y heterogéneo, las acciones surgen a través del aprendizaje, ya que cada situación es diferente, por lo cual la acción y el aprendizaje deben ser concurrentes, deben de abordarse a la vez. La teoría y la práctica son inseparables. No hay mayor error que querer enseñar las técnicas de gestión organizativa o de management en un aula. En un aula no se aprenden. Hay que trabajar, por eso, con personas que ya están trabajando y en los programas que yo dirijo personalmente y lo quiero hacer también online para el próximo curso, sería que las personas trajeran a un grupo una situación real y a partir de esa situación real, a una situación que han vivido o que están viviendo, saber sacar el aprendizaje. Y esa es la manera en la que el aprendizaje es realmente relevante. Lo demás puede ser solamente libros que tengan mucho interés, pero que no nos van a ayudar en nuestras vidas. ¿Cuáles son las consecuencias del proceso de aprendizaje? Vamos a verlas. El aprendiz logra su propia motivación para el aprendizaje. Por lo tanto, es una motivación interna. No viene motivada, no viene causada por estímulos externos, por recompensas. La recompensa del aprendizaje es el propio aprendizaje y por lo tanto es la motivación interna o motivación interior. El aprendiz se esfuerza para aprender por sí mismo mediante la investigación y la reflexión y la acción, claro. La investigación es intentar acciones nuevas. Cuando las intento, cuando ejecuto una acción nueva, luego reflexiono sobre cómo me ha ido bien, ha ido mal, ha ido regular, y esa reflexión me permite aprender. ¿Para qué? Para hacer otra nueva investigación. Y así de una manera continua. El aprendiz, lo primero que tiene que hacer es reflexionar sobre sí mismo, ya lo hemos citado en varias transparencias anteriores y en muchos webinars anteriores. Y reflexionar también sobre su aprendizaje, es decir, realizar una autoevaluación.
El aprendiz también administra su propio funcionamiento, su propio desempeño. No necesita de controles, no necesita de capataces que estén, o de jefes, que estén continuamente diciéndole lo que tiene que hacer. El aprendiz no necesita terminar sus estudios para aplicar su conocimiento, porque iniciamos nuestro aprendizaje en la etapa escolar y en ese momento solamente de libros, pero continúa como actividad primordial mientras vive. Y esa continuación es siempre la combinación de aprendizaje con experiencia, acción del aprendizaje, vuelta a aprender, vuelta a experimentar. El aprendiz aprende a aprender en equipo. Esto es importantísimo. Y el aprendiz en el equipo expone sus expectativas y experiencias personales en la confianza de que los demás harán lo mismo y entre todos van a aprender. ¿Cuáles son los supuestos fundamentales del aprendizaje? El aprendizaje es parte del trabajo y el trabajo implica aprendizaje. No lo separemos. El aprendizaje de los adultos no se hace en las aulas. Los cursos de formación a los que asistimos en muchas empresas sirven para muy poco si no lo conectamos con la experiencia real de lo que está ocurriendo en esa organización. El aprendizaje fundamentalmente es crear significado de las experiencias que un individuo y los demás tienen en el mundo y del mundo. Y el aprendizaje organizativo es un esfuerzo planificado, pensado e intencionado para aprender. Estos son los supuestos fundamentales del aprendizaje. Por lo tanto, lo vemos aquí en este gráfico. Tenemos las destrezas básicas, lo que podemos saber de aritmética, matemáticas, literatura, mecánica, ciencia, ingeniería, minería. Están las destrezas cognitivas, es decir, cómo funciona nuestro cerebro cognitivo para operar con las destrezas básicas que tenemos, y están las cualidades personales. Cuando estos tres factores se combinan, son elementos de la acción, elementos del desempeño, y la consecuencia es que crece, aumenta nuestro conocimiento. Por lo tanto, el aprendizaje tiene un ciclo que podemos verle aquí. Podemos empezar, por ejemplo, en la zona superior izquierda de la reflexión. De ahí, de la reflexión, pasamos a las preguntas que nos hacemos. De las preguntas que nos hacemos, pasamos a las ideas que obtenemos como consecuencia de las preguntas, y pasamos a las pruebas para comprobar que las ideas son válidas o no. Y estas pruebas, estos resultados, están sujetos a la reflexión hasta que tengamos la certeza de haber identificado la mejor solución. Las preguntas son el resultado de los problemas o de las necesidades que se nos plantean y que requieren solución. Y las propias preguntas demandan una búsqueda de posibles soluciones, que son las ideas. Y finalmente las ideas tienen que pasar una prueba rigurosa, la prueba de la práctica, la prueba de ponerlas en práctica y ver si funcionan o no, porque es la prueba definitiva. Tenemos luego
la instrucción propia, que es que hagamos a cada persona responsable de su propio aprendizaje, que tenga una iniciativa individual, aunque tenga un soporte, y debe tenerlo de la organización. Y luego está el aprendizaje incidental, que es el aprendizaje experiencial, tratando cada incidente, cada acontecimiento, como un caso de estudio del cual podemos aprender. La forma de la organización de llegar a la reflexión es el segmento final del ciclo. Y luego está el análisis post-mortem, al que ya me he referido en un webinar anterior, que es una manera propuesta por el premio Nobel Daniel Kahneman para analizar la validez o no de las ideas que se ponen sobre la mesa. Por lo tanto, tenemos que primero crear conocimiento, luego innovar en la acción y la acción de innovar, y que nos lleva a la generación de valor, que es uno de los objetivos para que la organización sobreviva en el tiempo. Si la organización no genera valor, la organización va a desaparecer, y nosotros en parte con ella. Vamos a ver ahora cómo es el aprendizaje generativo, el aprendizaje de doble curva. Vamos a fijarnos primero en la parte derecha del gráfico que están viendo, que puede ser, puede parecerles complicado, pero verán ustedes que no es tan difícil. Fíjense en la palabra acciones, que está en el sentido horizontal hacia la mitad de la transparencia, y en la palabra objetivos, que está un poco más a la derecha y más arriba de la palabra acciones. Cuando tenemos unos objetivos y los combinamos con acciones, obtenemos unos resultados. Claro, tenemos un objetivo, actuamos y hay unos resultados. Y esos resultados pueden ser aciertos. Y si es aciertos, ahí se para este aprendizaje, porque ¿qué más podemos hacer? Tenemos una acción o un conjunto de acciones, tenemos un conjunto de objetivos, ponemos en funcionamiento los objetivos y las acciones y conseguimos resultados, y los resultados son satisfactorios, son aciertos, pues ya está. No hay más que tratar. Ahora imaginemos que en lugar de aciertos, el resultado es un desacierto. Y entonces podemos tener la idea de repetir la misma acción y quizá cambiando algún parámetro, pero en lo fundamental la acción es la misma. A ver si ahora tenemos suerte y realmente acertamos. Este es un aprendizaje, yo diría que muy primitivo, porque ante el desacierto es mucho mejor ir a la interpretación y preguntarnos qué está pasando, qué es lo que quiero, qué es lo que puedo hacer. Y llamamos a este aprendizaje un aprendizaje de doble bucle, mientras que el anterior era de un único bucle. Pero ante los desaciertos podemos profundizar más y podemos llegar a los modelos mentales. Y los modelos mentales ya sabemos que están influidos, y lo vemos en la parte superior, por de dónde venimos, cómo es nuestra biología, nuestra cultura, nuestro lenguaje.
nuestra historia personal y luego la influencia del entorno. Y eso lo que nos proporciona son los modelos mentales, que son filtros y estructuras interpretativas. Y cuando el desacierto es importante, seguramente tendremos que recurrir al aprendizaje de bucle triple, que implica, como digo, como pueden ver, llegar hacia los modelos mentales y analizarlos. Un modelo de aprendizaje de bucle único, pues miren ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos en una habitación un termostato que mide la temperatura del ambiente en la habitación. Si hace calor, ponemos aire acondicionado. Si luego el aire acondicionado enfría, lo ponemos un poco de menos de aire acondicionado o ponemos un poco de aire caliente, pero ahí no hay ninguna reflexión, es un automatismo. Y, sin embargo, si en esta misma habitación decimos que tenemos un sistema de refrigeración o de calefacción que no nos satisface, podríamos interpretar que otros sistemas de calefacción pueden existir, o de refrigeración, que nos convengan más, y estaríamos ya en la interpretación. Y finalmente, podemos también preguntarnos, pues, ¿por qué tengo yo que trabajar en esta habitación que es calurosa o es fría? Es que no hay otro espacio que sea más cómodo, es que no hay otra forma de trabajar que no sea soportando el frío o el calor, y entonces estaríamos en la zona de los modelos mentales. Ya sé que es un ejemplo muy simplista, pero creo que es útil si ustedes no han encontrado nunca anteriormente este gráfico, pues hacerles este pequeño ejemplo que me consta que yo mismo me avergüenzo de presentárselo, pero que creo que es una manera de empezar a entenderlo. Empezar a entenderlo. ¿Y cómo se forman los modelos mentales? Pues son imágenes, son suposiciones, son historias profundamente arraigadas en nuestra mente, las cuales afectan a la manera en que vemos e interactuamos con nuestra realidad. Es el color del cristal con que se mira. Tenemos modelos mentales desde la infancia, incluso desde el modelo de nacimiento, a los pocos meses de nacer. Los bebés, cuando están bien alimentados y están limpios y le hace una gracia su madre, sonríen. Pero fíjense que ese es un modelo mental también. Están sonriendo porque es una manera muy primitiva, propia de un bebé, de reconocer a la madre lo que está haciendo por él, por el bebé. Y la madre se encuentra totalmente satisfecha por esta reacción del bebé. Pues eso, ahí hay un modelo mental, muy primitivo si quieren, muy primitivo de los mamíferos, y es que necesitamos a nuestras madres para sobrevivir. Pero esto no es más que, como le digo, modelos mentales muy primitivos. Luego, nuestro desarrollo en la familia, en la escuela, en el mundo, en el campo, en la ciudad, va desarrollando los modelos mentales, y, como les he dicho anteriormente, de lo que se trata es de ver cuáles nos ayudan y cuáles no. Pero hay un principio de un gran coach americano que ya les he citado otras veces, Marshall Goldsmith, que dice que lo que te permitió llegar hasta aquí no te va a permitir avanzar en el futuro. Es decir, los modelos mentales que te han servido, lo más seguro es que no te sirvan para seguir progresando, avanzando. Los modelos mentales tenemos que cambiarlos con la reflexión, con la ayuda de un coach, con la ayuda de compañeros, trabajando en equipo. Ya hemos visto cómo se forman.
los modelos mentales, por el entorno, por el medio ambiente, los acontecimientos de nuestra vida, por los conocimientos, por los resultados pasados y consecuencias. Y hay otra cosa que es experimentar los resultados por adelantado. Eso es bastante frecuente, a la vez bastante peligroso y a la vez no nos proporciona ningún aprendizaje. Y es que no voy a hacer esta acción porque sé que si la hago, los resultados van a ser estos y estos no me interesan o no me convienen o me van a hacer daño. Pero todo eso, fíjense que es un proceso mental que yo hago por adelantado sin experimentarlo. Y experimentar los resultados por adelantado, a veces, recuerdan cuando les hablaba de la amígdala y de la corteza prefrontal y que la amígdala nos avisaba de peligros, pero que era un órgano cerebral muy primitivo y que nuestra corteza prefrontal medial, la más propia o la más adelantada en los humanos, hacía de modulador, de controlador de las reacciones de la amígdala. Pues la amígdala lo que nos lleva es a experimentar resultados por adelantado. ¿Y por qué afectan tanto a lo que hacemos los modelos mentales? Primero, afectan a lo que vemos. Dos personas con diferentes modelos mentales pueden observar un mismo evento y describirlo de forma diferente, porque cada uno de ellos se ha enfocado en detalles diferentes. Uno puede ver a una persona por la calle y esa persona puede estar observando fijamente algo de la calle. Yo paso por allí y puedo pensar, este es un ladrón que está pensando dónde va a robar la próxima vez. Pero también puedo pensar, es un arquitecto que está fijándose en algún detalle constructivo porque quiere hacer un proyecto nuevo y quiere fijarse en los detalles constructivos de este edificio. Los dos hemos visto a la misma persona y sin embargo, fíjense las consecuencias diferentes. Afectan, por lo tanto, a lo que vemos. Hemos visto un ladrón en un caso y un arquitecto en otro. ¿Por qué fallan las mejores ideas? Porque se quedan en ideas, porque al llevarlas a la práctica se contraponen con las imágenes internas que tenemos del mundo, que son los modelos mentales, y que limitan nuestras formas de pensar y de actuar. Por eso fallan, porque influyen los modelos mentales que tenemos como incrustados en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Aquí tenemos otra manera de ver el aprendizaje de un bucle, de dos bucles y de tres bucles. Pensando, volviendo a salidas, si son esperadas no hay nada más que hacer y si son no esperadas, vamos a las estrategias que nos permiten buscar salidas diferentes. Pero si esto fracasa, tenemos que ir más atrás, a los modelos mentales, que es lo que nos está impidiendo la estrategia y las salidas no esperadas y que nos pueden permitir llevar a estrategias y salidas esperadas y deseadas. Chris Argyris, un gran autor, habla del aprendizaje generativo y dice que requiere de los líderes que tengan habilidades de reflexión y de interrogación, no de consultores y de planificadores o planeadores, porque la gente de todos los niveles, en la gente emergerán los modelos mentales y los van a desafiar antes de que las circunstancias externas
restrinjan su pensamiento. Por lo tanto, tenemos una serie de habilidades que no nos vamos a detener ahora en ellas porque son más bien de la segunda serie de webinars, pero son habilidades todas de reflexión e interrogación para nuestros modelos mentales. Quienes no quieran esperar a los webinars del año que viene, si buscan el libro de la quinta disciplina de Peter Senge y en Internet, si no el libro entero, hay grandes explicaciones, pueden encontrar estas herramientas que, como digo yo, les explicaré en detalle en la próxima serie de webinarios. En resumen, conoce tus propios modelos mentales. Ten cuidado con los modelos mentales de otros. El formar modelos mentales requiere esfuerzos conscientes, pero son esfuerzos conscientes para formar modelos mentales por circunstancias que nos pueden aparecer en nuestra vida en cualquier momento. Los desacuerdos entre personas a veces se derivan de modelos mentales conflictivos. Y las herramientas de Chris Argyris nos pueden ayudar a revisar nuestros paradigmas, nuestras suposiciones y ponerlas sobre la mesa. Tal vez así encontremos un modelo mental que asimilemos y nos permita situaciones de ganar-ganar. Y con eso damos por terminada con esto damos por terminado este webinar de hoy, deseando que, como siempre, les haya sido interesante.